Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Final Abierto. Hoy tenemos varios temas para compartir con ustedes, lo más importante que consideramos en la agenda, Carlos, para contarles también un poco uno de los casos que se viene conversando, como es el caso del doctor Dace, la causa Dace, como se conoce. ¿Qué está pasando en la justicia con este médico ginecólogo que fue acusado de violencia sexual y que además empieza a sumar testimonio? Eso vamos a hablar con la doctora Sofía Domínguez. Un caso que indudablemente conmueve a la opinión pública. Tiene que ver con lo que sucede con el doctor Dace, una citación indagatoria que se ha frustrado por el momento. La doctora Sofía Domínguez explica claramente cuál es la causa en sí, ¿no? Pero también vamos a hablar de la política. ¿Por qué? Porque estamos a muy pocos días de lo que va a ser la elección del 14 de noviembre. La senadora Claudia Almirón, que es del Partido Justicialista, que va por su reelección, va a estar charlando también con nosotros en esta edición de Final Abierto. Y además, esta semana está sucediendo en todo el mundo, las miradas están puestas en Glasgow con la cumbre del cambio climático, de la ONU por el cambio climático. Por eso nosotros charlamos con Nicolás Duarte, que es de Correntinos por el Cambio Climático, para ver, bueno, en nuestra aldea, cómo debemos pensar ese cambio climático aquí y cuáles son los desafíos aquí en Corrientes, ¿no? La pandemia no ha terminado, es uno de los conceptos más fuertes que ha dado el doctor Fernando Achinelli, médico infectólogo que trabaja en el hospital de campaña, que va a estar presente también esta semana en el programa. Me parece que es interesante y vamos a comenzar el programa con él y nos va a ir contando cómo está hoy el hospital de campaña y qué es lo que puede pasar. ¿Vendrá una tercera ola también a Corrientes? Final Abierto comienza de esta manera. El doctor Fernando Achinelli esta semana en Final Abierto es uno de los médicos que trabaja en el hospital de campaña, está encargado del área de infectología, y con él vamos a hacer una especie de resumen de lo que ha pasado con el COVID durante todo este tiempo en la provincia de Corrientes, pero esencialmente la situación actual y para qué se están preparando, ¿no? Lo que vendrá en temas de pandemia. Doctor, gracias por venir. Y obviamente empezar por lo que nos ha sucedido, ¿no? Esta enfermedad que nos ha marcado a todos, e inclusive a ustedes también, ¿no? Y preguntarle, ¿es este hoy en el hospital de campaña el mejor momento del hospital en cuanto a la cantidad de personas que están internadas, que les permite a ustedes trabajar con más tranquilidad? Para hacer memoria, creo que los números de pacientes internados es como al principio cuando se abrió el hospital, claro, ¿no? Allá por julio del 2020, cuando teníamos pocos pacientes internados, en general pacientes del interior y pocos pacientes en la terapia intensiva. Creo que podemos remontarnos al principio del hospital, ¿no? Cuando los casos eran pocos en Corrientes. Esto le saca presión al sistema en sí, ¿no? Totalmente. La verdad que el sistema de salud ahora está funcionando por completo y el equipo de salud del hospital de campaña, muchos de ellos reasignados en distintos sectores de los distintos hospitales y el sistema de salud, así que la verdad que nos trae alivio en el trabajo. Este alivio, ¿ustedes esperan que se continúe en el tiempo o se están preparando para lo que habitualmente se dice una eventual recaída y con mayor número de casos? Creo que fundamentalmente el mensaje que tenemos que dar es la pandemia no ha terminado y lo estamos viendo en el mundo, ¿no? Inclusive en países muy cercanos a nosotros como Chile o Uruguay, que en las últimas 72 horas han experimentado un aumento de los casos de variante Delta. Entonces eso nos tiene que tener en alerta y, por supuesto, las precauciones propias del caso, ¿no? Así que nosotros monitoreamos constantemente la vigilancia con respecto a variante Delta en Corrientes y vamos viendo lo que van pasando en otras jurisdicciones, en otras provincias. ¿Cuál es el perfil de las personas que están hoy internadas en el hospital de campaña? Hoy digo, este tiempo. Sí, en los últimos 30 días podemos decir que los pacientes que se internan al hospital de campaña son en general pacientes mayores de 70 años o personas inmunocomprometidas, pacientes con enfermedad oncohematológica, pacientes con algún tipo de enfermedad reumatológica o que utilizan algún tratamiento inmunosupresor que hace que sus defensas estén bajas y bueno, son los pacientes que el COVID
prefiere, diríamos, para hacer daño y para hacer agresión en sus pulmones. Porque le pregunto esto también porque se decía que íbamos a empezar a ver la epidemia de los no vacunados. ¿Esto se ve en el hospital de campaña? Digo, los que llegan ahí, ¿son esos o más bien son estos otros que nos están contando? No, en general, podemos decir, todas las semanas vamos monitoreando los ingresos y el 30-35% de los pacientes internados, tanto en sala como en clínica, son personas que no recibieron ninguna de las dosis de vacunación. Muchos de ellos porque se han negado por motivos culturales, religiosos, podemos decir, desconocemos cuáles son los motivos por los cuales no se vacunan. Y bueno, decirle a la población, ¿no? Lo que vemos en los países del norte, una persona que no se vacuna tiene 10 veces más riesgo de internarse en una terapia intensiva y 10 veces más riesgo de morirse por no haberse vacunado. O sea, la enfermedad va a seguir estando. La enfermedad va a seguir. La diferencia tiene que ver en la cuestión de internación y de muertes, ¿no? Lo que uno busca con la vacuna es evitar la hospitalización, evitar las complicaciones por COVID-19 y, por supuesto, evitar la muerte por esta patología, que yo creo que en el futuro, podemos hablar más allá del 2022, se va a transformar en una enfermedad endémica, o sea, endémica en el mundo, va a circular por todo el mundo y va a ser estacional, va a ser propiamente de los meses fríos del año, otoño, invierno, y por supuesto con las vacunas vamos a poder controlarla. Que es lo que vemos ahora, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde uno ve Reino Unido, 40.000 casos diarios, Francia en ascenso, Italia también, España. Rusia, ¿no? Rusia, y tiene que ver con el relajamiento de las medidas de la sociedad, ¿no? No usar el barbijo en lugares cerrados, donde hay mucha gente, o en espacios al aire libre, donde hay mucha aglomeración de personas. El barbijo tiene que seguir siendo un elemento de nuestro cuidado personal y de nuestras precauciones. Ahí estaba por preguntar, ¿no? Porque estamos en estos días con temperaturas de 35, 36 grados, sensación térmica de 40, el uso del barbijo se hace todavía más complicado. Pero, ¿qué recomienda hoy el doctor Achinelli? Bueno, fundamentalmente el calor obviamente nos ayuda, los rayos ultravioleta ayudan a minorizar el riesgo de contagio de COVID-19 al aire libre. Pero fundamentalmente por el tema del uso del aire acondicionado, creo que si estamos en un lugar cerrado, muchas personas, mucho tiempo, debemos dejar por lo menos 10 centímetros la ventana abierta para que pueda fluir el aire, haber cambio de ese aire, y si estamos muchas personas hay que usar el barbijo en espacios cerrados, ¿no? Y al aire libre, digamos, si están muchas personas juntas, es un lugar donde podemos contagiarnos. Variante Delta... Sabe que eso ya no está ocurriendo. No está ocurriendo, es la realidad, pero sí tenemos que alertarlo, ¿no? Claro. Yo creo que si empiezan a aumentar los casos, vamos a tener que en los espacios al aire libre, donde hay mucha aglomeración de personas, recomendar el barbijo. ¿La estimación que tiene es que van a aumentar los casos? La realidad es que variante Delta hoy representa el 13% de las muestras en Argentina. Y hay 4 jurisdicciones que están aumentando los casos todos los días, que son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Eso tarde o Estas temprano jurisdicciones llega. todos los días están aumentando los casos y es una masa crítica, ¿no? Claro. Que en algún momento eso va a hacer que la pendiente, ¿no?, de la curva que venimos en descenso pueda aumentar, ¿no? Esto no es futurología, acá obviamente el factor climático, es biología además, ¿no? El factor climático va a ser importante en hacer como una barrera, ¿no? Que el calor y el sol evite, pero por supuesto si aflojamos todas las medidas sociales de cuidado, esto puede aumentar. Con relación a las terapéuticas que se pusieron en marcha en el hospital para tratar a los pacientes con COVID, Corrientes, hizo un estudio, participó de los estudios del uso de ivermectina, adhirió a eso, el suero equino hiperinmune, todas fueron alternativas que se fueron aplicando, el plasma convaleciente, recuperado. Al día de hoy, y pensando también en más casos de variante Delta, ¿eso sigue siendo una opción de tratamiento? ¿Cómo se actualiza toda esa información y esas opciones que había? Bueno, el COVID-19 ha sido un desafío para todos los médicos porque la constante información, la constante aparición de nuevas evidencias que luego de 6 meses resulta ser que no lo eran, hace que estemos constantemente en ese sentido buscando los mejores tratamientos. Hoy el hospital de campaña utiliza plasma de pacientes recuperados en mayores de 75 años, porque es donde se recomienda actualmente su utilización, y suero equino hiperinmune en pacientes entre 18 a 79 años con neumonía moderada o grave por COVID-19, ¿no? Así que hoy sabemos, y los estudios del Malbrán, que
suero equino neutraliza variante Delta, así que esto también nos da una cierta, podemos decir, no tranquilidad, pero sí saber que podemos enfrentar a esta variante con este tratamiento que utilizamos en corriente. Sí, ¿no? ¿Qué contraindicaciones tienen el plasma y el suero equino? Bueno, el plasma de pacientes recuperados cada vez se ve, diríamos, que uno debe saber qué niveles de anticuerpos tiene el paciente. Esto cada vez se hace más en auge, que los pacientes deben recibir cuando están empezando los síntomas dentro de las primeras 72 horas. Y suero equino en general no tiene reacciones, no tiene contraindicaciones, salvo que esté embarazada, que no lo podemos utilizar porque no hay ensayos en embarazadas, y que tenga antecedente de alergia a algún tipo de suero, al caballo, ¿no? Todas esas son las contraindicaciones. Se habla de medicamentos también, ¿no? Para aplicarse. ¿Qué expectativas tiene con respecto a esa posibilidad? Bueno, hay drogas que son drogas monoclonales que se usan, que se están ensayando en Estados Unidos y que prometen, diríamos, poder poner fin al gran número de casos. En general se debe dar dentro de las primeras 72 horas de inicio de síntomas en los casos leves, y de esta manera frenaría el COVID. Pero a la Argentina todavía no han llegado. No, todavía no. Estos son datos de Estados Unidos, drogas muy costosas, por supuesto, así que bueno, vamos a ver cuáles de ellas demuestran un claro efecto de control del virus. ¿Es partidario de la tercera dosis para todos o solamente para aquellos que se han colocado Sinopharm y tienen más de 50 años? Bueno, los estudios en pacientes mayores de 50 años ha demostrado que el 50% no tienen una dosis suficiente de anticuerpos. Por eso, al ver esto, se ha recomendado la tercera dosis. En realidad es una dosis adicional del esquema primario. Una especie de refuerzo, ¿no? Exactamente. En realidad es una dosis adicional del esquema de primario en un paciente que no logró cantidades suficientes de anticuerpos. Y la dosis de refuerzo es en un grupo de personas que sí alcanzó los anticuerpos suficientes, pero uno refuerza esa... Técnicamente son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Por eso dejar en claro la pero no se mide a todo el mundo cuántos anticuerpos tiene. Lo que uno hace en estudios de casos poblacionales, extrapola esos estudios a la población general, y hoy sabemos que el 50% de los pacientes mayores de 50 años no tienen dosis suficiente de anticuerpos. Por eso hay que dar esta dosis adicional que se está utilizando AstraZeneca, ¿no? Aquellos que recibieron 2 dosis de Sinopharm van a recibir una tercera dosis de AstraZeneca. ¿Y esto que estamos hablando es únicamente para Sinopharm o también cree usted que se va a aplicar para aquellos que se han colocado otro tipo de vacuna? Bueno, en la población inmunocomprometida, personas HIV, personas que reciben drogas inmunosupresoras, independientemente de la plataforma que hayan utilizado, ya sea Sputnik, Sinopharm o AstraZeneca, van a recibir una tercera dosis adicional o con Sputnik o AstraZeneca. Preguntarle, doctor, más allá que esto obviamente responde a políticas de salud, responde más a las autoridades del ministerio, pero le pregunto en lo personal, ¿usted considera que el hospital de campaña debe continuar? Lo que extrapolamos, diríamos, en lo que está pasando en el mundo y las expectativas más, podemos decir, más positivas, fines del 2022 uno podría decir que se va a controlar la pandemia. Y los peores escenarios hablan de todavía el 2023. ¿Por qué? Porque las variantes pueden hacer fracasar las vacunas que hoy conocemos. Claro. Y entonces los escenarios que estamos planteando son fines de 2022, principios del 2023. Por lo tanto, creo que el hospital de campaña todavía debe seguir con este cuidado, diríamos, de la población con respecto a COVID-19. Claro, es una discusión que todavía no tiene sentido, por ahora digo, ¿no? Yo creo que estamos todavía con este esfuerzo de las vacunas, debemos seguir con los cuidados sanitarios, pero aún no sabemos qué nos depara la pandemia. Por eso es fundamental a la sociedad decirles que la pandemia no ha terminado. Y con relación a las cepas, hoy conocemos un abanico de cepas, pero ¿pueden aparecer otras? ¿Y cuánto influye en eso la irregular cantidad de vacunación que tiene el mundo? Digo, así como hay países que han alcanzado niveles muy altos, hay otros que están en el 1%. En el 1%. ¿No? Bueno, lamentablemente este virus tiene lo que otros virus no tiene y hace que sea... aparezca estas variantes o estas mutantes que se llama convergencia genética. Este virus tiene la posibilidad de generar variantes en distintos lugares del mundo sin haber estado expuestos a esas variantes, ¿no? Entonces, por eso, en países donde hay una infección acelerada, como ocurrió en la India, aparece esta variante Delta, ahora la Delta Plus, y esto nos predice que en el tiempo, si el mundo no se vacuna globalmente, ¿no? Países como África, como dijiste, ¿no? 1%,
partes del sudeste asiático donde no hay vacunas, uno estima que el peor escenario es que sigan apareciendo estas variantes, estas mutantes, por no completar el esquema de vacunación. Sí. Nos retomaba un poco este tema que decía Carlos del refuerzo, más allá de la dosis adicional, digo, el refuerzo, pensando un poco también desde una mirada ética de los países que estamos avanzando en un nivel de vacunación, ¿qué pasa con esa mirada global? Si usted considera que el mecanismo COVAX, que fue el que implementó la Organización Mundial de la Salud, dio resultado, o por dónde debería ir para tratar de mejorar la llegada un poco más equitativa de las vacunas. Sí, la realidad es que a principios de año la Comunidad Europea, con las dosis AstraZeneca y otras dosis, cortaron el suministro al resto del mundo, ¿no? Entonces no se respetó todo ese protocolo de COVAX, y en el G7, en la reunión del G7, se habían comprometido a que esto no volviera a ocurrir. Ahora se reunieron en el G20 y espero que las palabras que muchas veces se pronuncian se cumplan, ¿no? Y se pueda distribuir las vacunas equitativamente a todas las partes del mundo, entendiendo que si no se vacuna globalmente la población, de nada sirve que cuidemos las fronteras como Europa o Estados Unidos vacunándose adentro, y después van a seguir entrando variantes mutantes de esos países que no son vacunados. Y preguntarle por qué es lo que le genera, ¿no? Cuando ve en la actualidad, y lo ve aquí en la capital correntina, concentraciones multitudinarias, ¿no? 2.000, 2.500, 3.000 personas, jóvenes sobre todo, ¿no? ¿Qué sensaciones les genera eso? Creo que en este tiempo, o en esta fase que estamos entrando de la pandemia, es fundamental construir la conciencia ciudadana o la ciudadanía, ¿no? Sí. Nosotros en el hospital de campaña veíamos cómo gran parte de la población, uno puede medir un 70, un 60%, acompañaba las medidas, y otro porcentaje, por más que veían que se morían personas, por más que se contagiaban, por más que consultaban, seguían con las actitudes. Entonces creo que uno debe construir esa ciudadanía explicando por qué es importante evitar las aglomeraciones y el sentido común, ¿no? O sea, saber que si estamos muchas personas reunidas en un solo lugar, podemos contagiar. ¿Y pero qué le genera cuando ves? No, por supuesto, mucho desilusión o desesperanza, ¿no? Por todo el esfuerzo que hace el sistema de salud para mejorar esa O sea, ¿todo el esfuerzo puede caer? Todo el esfuerzo puede caer si la variante Delta se expresa y la pendiente aumenta, ¿no? Y volvemos nuevamente a las medidas sanitarias, a utilizar el barbijo en todas las situaciones. Creo que tenemos que estar atentos a eso. ¿Tienen una estimación de una fecha para un inicio de una tercera ola en Corrientes? ¿Están esperando o están trabajando sobre eso? Bueno, a nivel, podemos decir, yo integro una comisión que es la Comisión de SADI Infectólogos Federal. Prevemos que en marzo podría ser el ámbito, diríamos, donde empiece a subir variante Delta a nivel del país, ¿no? O sea, ¿por qué esto lo decimos? Porque el verano va a ayudar o va a mitigar o dictar que variante Delta empiece a circular velozmente en la Argentina, pero en marzo estoy seguro, con la apertura de las escuelas, muchísimas actividades que se van a abrir, eso va a ser un posible foco, un posible brote de variante. Y siente y ve, además observa que no toda la comunidad, no toda la ciudadanía está haciendo lo que tiene que hacer. No, totalmente. Lo vemos a diario, ¿no? La aglomeración de personas sin el debido distanciamiento social, acontecimientos sociales, y bueno... La pérdida que cada vez es más progresiva, y uno lo va viendo, del uso del barbijo. Porque esto es una cuestión. Al principio, cuando se dispuso la no obligatoriedad del mismo, todo el mundo lo mismo tenía barbijo, pero a medida que van transcurriendo los días, que el calor está y demás, uno ya nota como que la gente comienza a despreocuparse del uso del barbijo, ¿no? Sí, igual yo creo que lo veo en la calle, hay mucha gente que todavía lo utiliza a pesar de que podría no usarlo, claro, ¿no? Si está al aire libre y no está frente a una persona. Pero bueno, es construir, yo creo que debemos seguir construyendo, y desde el sistema de salud iríamos insistiendo a la población que se siga cuidando, ¿no? Y obviamente las vacunas, ¿no? Vamos en un muy buen ritmo, pero creo que vamos a llegar a un número en donde va a haber esa población que no quiere vacunarse, ¿no? Y ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. La última de los niños, es importante que se vacunen. Totalmente, con una seguridad plena, los niños entre 3 a 11 años. Los análisis interinos de fase 3 del laboratorio Sinopharm demostraron principalmente seguridad e inmunogenicidad. Así que a los padres vacunar con toda seguridad. La sugerencia de ellos es que están mirando, vacunen a sus hijos. Totalmente.
con toda seguridad. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Doctor Fernando Achinelli es médico infectólogo, trabaja en el hospital de campaña, hablándonos de la pandemia, una pandemia que no ha terminado. Uno de los casos de abuso sexual que se conocieron en las últimas horas, en los últimos días, y que cobró también relevancia porque ciertos medios de tirada nacional se hicieron eco y contaron, pero también porque generó a partir del relato de una mujer que otras empezaran a contar su propia experiencia. Estamos hablando de una de las víctimas, de las sobrevivientes que se animó a denunciar, y hoy está con nosotros su abogada, que es Sofía Domínguez. ¿Cómo está, Sofía? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Sí, yo soy abogada, representante ahora querellante de una de las víctimas del caso DASE. La denuncia la presentamos en el 28 de septiembre ante la Fiscalía directamente, y este viernes promovimos la querella ante el juzgado de instrucción número 4. Él estaba llamado a declarar como imputado este miércoles, pero fue suspendido para que corran los plazos respecto de la querella por una cuestión formal. Nosotras interpusimos la querella y por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y violación de secreto médico profesional. En principio, bueno, los hechos denunciados son los mismos que en principio, ¿sí? Pero la carátula, la calificación legal que se le dio en principio fue de abuso sexual simple. Nosotras, cuando interpusimos la querella, consideramos que esos hechos denunciados encuadraban dentro de lo que es un abuso sexual gravemente ultrajante, no un abuso sexual simple, que tiene otra pena, que bueno, es otra forma del abuso sexual, porque, bueno, diciéndolo con palabras simples, llanas, un abuso sexual simple es tocar un pecho, tocar una cola, acercarte, todo este tipo de cosas. Y nosotros consideramos que el hecho que denunciamos, lo que sufrió, de lo que fue víctima esta joven, va más allá de eso, de eso por el contexto en que ocurrió, justamente por las circunstancias de su realización, eso es por lo que se agrava, porque significó un trato humillante y degradante para ello, porque implicó una masturbación y lamer las partes íntimas. Es una diferencia abismal entre tocar un pecho, entre tocar la cola, digamos, para hacerlo más gráfico en qué conductas es lo que, y la diferencia entre uno y otro, y por qué nosotros decimos que se corresponde con este delito, que tiene otra pena. Eso de última lo va a ir decidiendo, digamos, la justicia. Pero bueno, eso nosotras consideramos que es dentro del que encuadra ese hecho que denunciamos, y también por violación del secreto médico, porque el doctor, en comunicación telefónica con una radio local, dio a conocer información íntima de la paciente, ¿sí? Que constituye, bueno, un secreto médico. Él tiene el deber de guardar este secreto, que no existía ninguna justa causa para que lo dé a conocer, y que tiene que ver con su salud sexual, ¿sí? Dio a conocer en una comunicación telefónica en una radio. Bueno, eso es un delito, para empezar. Pero no solo eso, sino que entendemos que está dentro de todo el contexto de vulneración y todo el contexto de las características que tienen estos tipos de delitos sexuales, de violencia sexual, porque justamente muchas veces las víctimas de violencia sexual no denuncian por temor de ver vulnerada y expuesta su intimidad. Y es justamente lo que esta persona, este doctor, hizo, y no solamente a terceras personas, que no tiene por qué hacer lo que ya es delito, sino al aire, es decir, en un medio de comunicación. Entonces, en ese sentido, aportamos un audio, y también pedimos que se promueva querella por ese delito vinculado en concurso, ¿sí? Ahora, este caso, que es el que desata, ¿no?, de Violeta, como la nombramos en los medios, trae o abre una puerta que se empieza a conocer más de un caso, y entonces, si bien una situación de violencia sexual es muy grave, 18 o 15 como son al día de hoy, es realmente mucho más grave, pero además pueden hilar o pueden construir un modus operandi en esto, y eso tiene una consecuencia jurídica. Mira, por supuesto que a través del relato de las distintas víctimas, que esta víctima que denunció este año por un hecho que ocurrió este año, no es la primera denuncia por abuso sexual que sufre, que se le imputa al doctor, porque ya hubo un proceso en este sentido, por abuso sexual en el marco de una consulta en su consultorio, con estas mismas características. Ya hubo otra denuncia anterior, ¿sí? En este sentido.
y que prescribió, que se fue sobreseído por prescripción, es decir, por un transcurso del tiempo, porque no avanzó la investigación simplemente, ¿sí? Porque, bueno, por una falla del Estado en investigar, en sancionar, en continuar, o sea, el curso de esta investigación, y en este sentido, o sea, hay un incumplimiento de obligaciones internacionales porque el Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, esto que decimos. Es una obligación internacional, incluso recientemente el Estado argentino reconoció que tenía una responsabilidad internacional por incumplir en sancionar. Entonces, estos delitos vinculados a la violencia sexual, cuando la víctima es una mujer, son delitos vinculados a la violencia de género, entran dentro de lo que es el concepto de violencia de género, y eso que implica que se apliquen un montón de estándares internacionales relativos también a la prueba, a la no revictimización de las víctimas, un montón de normativa nacional e internacional, y obligaciones internacionales. Ahí se dice que hay un deber de diligencia reforzado del Estado en este tipo en las cuestiones vinculadas a violencia de género, porque está en riesgo la vida de las mujeres. Y bueno, y esto, ¿se puede leer ahí un modo de hacer del médico? Supuesto. Y esto es el análisis que hago de escuchar los distintos testimonios de las víctimas, son todos muy similares, ¿sí? Es sistemático. Porque de alguna manera eso también despertó que muchas se animen a hablar, ¿no? Sí, porque digo, a mí también. Claro, exactamente igual, claro. Exactamente igual, sí. Cambian algunos detalles, es decir, algunos sufrieron un abuso sexual más avasallante, digamos, en cierto sentido, y otras no tanto, pero en la sistemática, es decir, el modo es siempre el mismo. Dentro de en el ámbito de una consulta profesional, en su consultorio, las dos personas víctimas solas, y en el ámbito de una relación de confianza, ¿sí? Se genera una relación de confianza, incluso no solo con la víctima, sino muchas veces con la familia de la víctima, de confianza personal y de cordialidad y profesional. Entonces, tenemos siempre que se tratan de víctimas mujeres, en este caso, jóvenes, en muchos casos también menores, es decir, de 18, 19 años. Entrando a una vida incluso sexual, ¿no? En algunos que ya era su ginecólogo de hacía varios años, ¿sí? Algunas denuncian, incluso la denuncia anterior, que habían sido dormidas, que habían sido sedadas mediante medicación, ¿sí? Y que hay varias que coinciden en este sentido, ¿sí? Claro. Que habían sido sedadas, y esta es la denuncia anterior, que es la que existe, que es la que fue prescrita, y que fueron despertándose y viendo encontrándose en la situación que él estaba usando, ¿sí? Porque viste, cuando te vas despertando a poco, que estás en este intermedio, bueno, varios de los relatos son en este sentido, ¿sí? Y otros, como el de Violeta, que llaman ustedes, fue sin sedación, es decir, fue hay varios que coinciden en esto, o sea, pero la sistemática es la misma. En el marco de una consulta profesional, en una relación de confianza, consulta ginecológica, y ya se conocían, no es que era la primera vez, sino que justamente se generaba esta relación de cordialidad y confianza. Claro. Sofía, ustedes van ahora, bueno, obviamente acusando al médico, a DACE, ¿y qué pasa con las instituciones coparticipantes de alguna manera? La clínica donde él atendía durante muchos años, la obra social que él, según los relatos, él mencionaba ser parte de esa obra social para obtener beneficios para las pacientes. ¿Qué pasa con esas instituciones? Sí, nosotras estamos en realidad las víctimas están analizando para hacer alguna presentación, tanto en Bioscor, Ministerio de Salud, como en el Colegio Médico, en el Tribunal de Ética, ¿sí? Pero entendemos, más allá de que podamos organizar alguna presentación, que deberían actuar de oficio, ¿sí? Siendo de público conocimiento que existen no solo una denuncia, sino dos denuncias, y que han habido también numerosos testimonios, no es uno o dos, se han sumado a 18 testimonios y cubren un rango de tiempo de 20 años. Entonces, debería intervenir como una cuestión administrativa, la autoridad administrativa directamente, no la justicia como condenándole, sino la autoridad administrativa ejerciendo un contralor y en beneficio de la salud y la seguridad y la vida de las mujeres que pueden estar expuestas a esto. Entendemos que debería intervenir el Ministerio de Salud, ¿sí? Y según el testimonio de las víctimas, muchas fueron en ocasión de practicar un aborto.
¿cómo juega esto que durante estos 20 años era una práctica ilegal? ¿Qué pasa con eso en el marco de la causa? Sí, incluso esta causa que mencionamos, la denuncia anterior que él tuvo por abuso sexual, la víctima, en realidad la madre de la víctima, porque ella era menor de edad, denuncia el abuso sexual. Pero la investigación se inicia de oficio por un supuesto aborto y se encara, o sea, es decir, todo el tiempo va hacia ese supuesto aborto. Fue totalmente minimizado el testimonio de la víctima respecto del abuso sexual, ¿sí? Ahí ya tenemos porque una ahí el falta. Delito va también para la mujer que... Sí, tenemos, claro. No, en realidad ella era menor y alegaba no saber, etcétera, o sea, se lo responsabilizaba a él. O sea, esto es lo que estamos hablando, es de lo que existió una investigación judicial, no estamos especulando ni diciendo, claro. Sino, sí, lo que sucede es que hubo la víctima no se cumplieron en ese expediente estos parámetros que hablamos internacionales de investigación, ¿sí? Entonces, creemos que es muy importante el acompañamiento también, no solo de los medios de comunicación, sino de la sociedad, para que estas causas puedan avanzar, claro. ¿Sí? En este sentido. Y en este sentido, muchas veces lo que hizo que muchas mujeres durante estos 20 años no se animen a hablar y hoy se animen, más allá de un primer testimonio alentador de alguna manera, tiene que ver también con que decían, bueno, es su palabra contra la mía. ¿Qué peso tiene hoy la palabra de la víctima en una causa? Exactamente, incluso te puedo decir que esa frase literal que vos me acabas de decir en un primer encuentro con una de las víctimas fue lo que dijo, literal, porque me quedó grabado. ¿Qué voy a hacer si es mi palabra contra la de él? Claro. Sí, hay que tener en cuenta que en estos tipos de delitos, en los vinculados a abusos sexuales y casi todos los delitos vinculados a violencia sexual son que ocurren en el ámbito privado, ¿viste? La mayoría de lo que se percibió históricamente es lo que ocurre en el ámbito público y lo que ocurre en el ámbito privado es privado, está en el hogar y no hay que inmiscuirse. Bueno, por eso también la dificultad en perseguir, en investigar, en sancionar y todos estos estereotipos que rodean. O sea, está vinculado con esto también, sí. con la distinción entre público y privado. Pero, como te decía, existen estándares internacionales respecto a la valoración de la prueba con perspectiva de género y eso tiene que ver con el valor que tiene el testimonio de la víctima en este tipo de delitos, porque justamente teniendo en cuenta las características de este tipo de delitos, no tener en cuenta el valor de esos testimonios implicaría no estar valorando ese hecho y teniendo en cuenta todas esas relaciones de poder que eso es justamente lo que implica una perspectiva de género, ver el hecho analizando todas las relaciones de poder que están entramadas en ese hecho. Estamos hablando de un varón mayor, blanco, profesional, con cierto estatus social, entonces hay una suma de privilegios y por el otro lado siempre tenemos a una mujer, por un lado, que los varones y las mujeres dentro de la sociedad están dentro de una relación de poder que es desigual, que es menor en todos los casos, además de ser que es mujer, es menor, que se le suma la inexperiencia, que en este caso también de menos recursos que el doctor, y por otro lado también de menos relaciones, que eso es también lo que siempre se sacan a relucir, pero él tiene muchas relaciones, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Ven? Es todo esto, todas estas relaciones de poder. Es un peso enorme. Son todas estas relaciones de poder las que están entramadas en este hecho y que tienen que ser tenidas en cuenta para decir que se está valorando ese hecho con perspectiva de género. Si dejamos de lado todas esas relaciones de poder y decimos, bueno, es la palabra de él contra la de ella, estamos valorando justamente ese hecho sin tener en cuenta todo ese contexto. Entonces ahí es cuando se incumple el mandato y los estándares internacionales respecto a la valoración con perspectiva. Y una cosa que me habías preguntado sobre el aborto que me quedó ahí, sabía que me estaba faltando. Él tuvo investigaciones respecto a supuestos abortos clandestinos, ¿sí? Mientras era clandestino. Vinculado también con las cuestiones de género y si, como todos estos temas están íntimamente vinculados, uno de los puntos que se esgrimían para la legalización del aborto es que la clandestinidad del aborto sometía a las mujeres a situaciones inseguras, a situaciones inseguras no solamente de salubridad, sino para su vida
y en cuanto a que quedaban expuestas a lo que el médico o no médico haga, porque no podían denunciar si estaban en la clandestinidad, si a vos te violaban. Incluso acá tuvimos un caso, creo que fue en 2004, que fue baleada, se mató y se le murió en la camilla y le valió y le valió la prima. Este tipo de cuestiones era lo que sometía a las mujeres y a las personas gestantes la clandestinidad, cómo está todo entramado. Esto es la fotografía exacta de lo que pasa. Claro. Una última pregunta, Sofía. ¿Por qué está libre todavía con la contundencia de todo lo que está pasando? Bueno, primero porque la prisión preventiva es la excepción, ¿sí? Siempre dentro del proceso, para empezar. Y porque la carátula inicialmente era el abuso sexual simple, que es de 6 meses a 4 años, ¿sí? Y que, saben que los menos de 3 años son encarcelables. Su defensa pidió la exhibición, porque se pide, y se le fue otorgada, a pesar de que la fiscalía dijo que no, se opuso, porque tiene antecedentes vinculados a violencia de género, porque puede llegar, por sus relaciones y por todo esto que estábamos mencionando, puede llegar a eludir el proceso o entorpecer el proceso en este sentido. Pero, básicamente por cuestiones procesales. Pero, o sea que tiene otorgada la exhibición de prisión. Sí, y tiene una restricción de acercamiento a la víctima. Sofía, muchas gracias. Gracias a usted. Estuvimos hablando de uno de los casos más complejos que se conoce y que por la cantidad de víctimas no solo cambia de carátula, sino que hay expectativa de que por fin haya una justicia con verdadera perspectiva de género. Esta semana hablamos de la cumbre de la ONU por el cambio climático que se realizó y se realiza en Glasgow, en Escocia, para charlar un poco acerca de eso, cómo entendemos aquello que está pasando tan lejos, mirándolo un poco en nuestro ámbito local. Lo invitamos a Nicolás Duarte, que es de Correntinos por el Cambio Climático, para charlar acerca de esta cuestión. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo va Gaby? ¿Cómo va Simón? Buenas tardes. Bueno, ustedes estuvieron participando de ciertos encuentros previos a la cumbre entre jóvenes y tratando de discutir las cuestiones. Si tuviéramos que decir qué cosas pone en juego Argentina en la cumbre, ¿te parece? ¿Cómo ves el panorama? Sí, nosotros participamos en Rosario, justamente se hizo la cumbre climática de las juventudes, que es como que se va llevando adelante en todos los países del mundo, y después se hace una cumbre latinoamericana para elaborar un documento sobre básicamente qué piensan las juventudes sobre la problemática. Y bueno, la verdad es que es una situación bastante, como que todos los años es la cumbre número 26, sí. Y un poco el reclamo es como de que haya respuesta. Básicamente es como de pasar un poco de la foto linda. Me parece importante. Sí. Ustedes ven que no hay respuesta más. No, básicamente, sí, no, y es obvio, y es claro, digamos. O sea, lo vemos hay mucho discurso, mucha foto linda, mucha declaración de un montón de cosas, pero después, cuando uno ve la realidad, que no la decimos nosotros, el último informe del IPCC, que es el ente, digamos, intergubernamental contra el cambio climático, alarma claramente, digamos, y interpela a las naciones y a los líderes mundiales para que tomen acción concreta e inmediata, digamos. O sea que ni siquiera la cuestión está detenida, sino que estamos empeorando. Claramente, sí. O sea, la verdad es que desde lo que fue el Acuerdo de París, que fue en el 2015, que básicamente consiste en que los países se comprometen a trabajar sobre políticas de mitigación y adaptación del cambio climático. Eso quiere decir que los países se comprometían a que no aumente 1,5 más de grados centígrados, digamos, que no supere el calentamiento global, digamos. Si eso supera, que tenemos solamente 10 años para poder evitar eso, va a aumentar, digamos, la cantidad de inundaciones, de sequías. Claro, las consecuencias serán drásticas, ¿no? Exactamente, y es irreversible además, digamos. Ahora, eso que parece una consigna tan abstracta se traduce en el día a día, en políticas, en decisiones que hay que ir tomando, y en ese sentido, si bien vos decís, bueno, no se hizo nada, si miramos a la provincia de Corrientes, más chiquitito aún, a la ciudad de Corrientes, ¿cómo están, por ejemplo, en la reducción de la huella de carbono, que es uno de los datos claves para pensar en hacer algo para revertir esto que vos decías recién? Sí, yo creo que, a ver, claramente me parece que por un poco, no sé si por la imposición, pero un poco creo que por la agenda pública terminó metiéndose en la agenda política, digamos. Hoy creo que
la agenda ambiental en todo el ámbito municipal, ámbito provincial, incluso el ámbito nacional. Estaba viendo el otro día en Chile, por ejemplo, ahora hay, digamos, dentro de lo que va a ser el debate presidencial, uno de los ejes va a ser la parte ambiental y la parte de juventud. Sí. Entonces, claramente, lo que tiene que ver con esto, con la importancia que la juventud le estamos dando, se repercute directamente en las políticas públicas y ojalá así sea, digamos. Claramente falta un montón de cosas, porque la verdad es que es algo relativamente nuevo y que además también muchas veces nuestros representantes son justamente las generaciones adultas que en su momento no le dieron bolilla al tema, digamos. Claro, y bueno, pero ¿y ahora? Porque yo digo... O sea que esa generación es la que está gobernando. Claro, y ahí entra un poquito este tema, digamos. Está bueno esto que decís, bueno, la juventud impulsa, ¿no? Desde el sector civil impulsa el cambio. Los gobiernos lo tienen que tomar. ¿Qué hay de esa relación? ¿Qué tomaron hasta ahora de lo que ustedes vienen reclamando? Y algunas cosas sí, otras cosas no. A ver, la ley de humedales, por ejemplo, algo concreto, digamos, que muy discutido, muy debatible acá en Corrientes y está parado en el... A ver, hay un spot de campaña concreto donde aparece apoyamos sí a la ley de humedales. Pero después es el mismo gobierno que tiene la posibilidad de poder llevar adelante el tratamiento de esa ley que está cajoneada en la Comisión de Agricultura, digamos, de la Nación. Y sin embargo no lo hacen. Y tiene número. Y tiene número. O sea, si quieren, si tienen, digamos, si toman la decisión política de llevar adelante, lo pueden hacer. Por eso, Nicolás. Y además es un diputado correntino. Insisto, por eso un poco la pregunta, es decir, ¿cuánto del discurso se lleva a la acción? ¿O quedan en el discurso porque saben que es un tema que hoy está en agenda, pero no lo llevan a la acción? Para mí es muy poco. O sea, o si no es como lo que decimos nosotros, el ambientalismo de cotillón, que es lo muy fácil decir, bueno, sí, para ver, si lo hace una organización y va y limpia una organización, un espacio que está con un basural, etcétera, está buenísimo. Pero después, como política de gobierno, ni un municipio, ni una provincia puede, digamos, alardear de que está haciendo un cambio climático, una política ambiental porque está limpiando un espacio público. Me parece que eso, obviamente que es importante y que uno siempre, digamos, dice que bueno, se está haciendo algo. Pero me parece que hay que tomar realmente una planificación, hay que hacer, digamos, una política ambiental no al corto plazo, sino al largo plazo, porque esto cada vez va a ser peor en la medida que vaya pasando el tiempo. ¿La municipalidad los convoca para discutir cuestiones ambientales? Sí, en algunas cosas sí, otras cosas no. Hoy tuvimos una reunión, por ejemplo, nosotros venimos trabajando bastante el tema de la eliminación de las bolsas plásticas en la ciudad. Tuvimos una reunión con la Comisión de Ecología y haciendo aportes y demás. Bien, algunas cosas sí y otras cosas no. Claro. Y en este sentido, ¿tenés vos cuando llevás propuestas a legisladores, no solo ejecutivos, legisladores también? Sí. Porque también en la campaña estamos escuchando esto, ¿no? Que vos decís que mucho interés por el ambiente, pero ¿tenés recepción de eso y después, obviamente, pasos concretos? Nosotros la verdad que nos consideramos militantes ambientales, básicamente eso, o sea, socioambientales. Y obviamente que para poder generar ese tipo de cosas entendemos que nosotros solo como organización ambiental no vamos a poder hacer grandes cambios y entonces hay que relacionarse con el sector público, con el sector privado y obviamente nos habíamos ido a golpear puertas en la Cámara de Diputados, al presidente del Consejo de la Cámara de Diputados, también del Senado. También ahora estamos con el tema de la ley Yolanda, también yo me acerqué al senador Flinta por este tema, o sea, siempre constantemente... La ley Yolanda que establece capacitaciones para todos los niveles del sector público, claro, como la ley Micaela en cuestiones de género, esto en cuestiones ambientales. Exactamente, que Corrientes todavía no adhirió y que estamos buscando que así sea. Y lo mismo hemos hecho con el tema de la ley de educación ambiental también, que hemos convocado legisladores nacionales junto con legisladores provinciales para articular de alguna manera y ser un poco el nexo para que Corrientes también marque un poco la agenda en ese sentido. Si decimos, garpa tener una agenda ambiental hoy en día, ¿no? Es decir, no tiene contra. ¿Por qué entonces no se avanza? ¿Es una cuestión económica? ¿Es una cuestión de lucha de poderes? ¿Qué pasa? Yo creo que, sí hay una cuestión de que obviamente muchas veces toca intereses. Entonces ahí hay una cuestión de que ciertos intereses y eso hace que justamente haya como el lobby ambiental y el lobby de poderes económicos que también van un poco en contra de ciertas leyes. Sin ir más lejos no está muy, o sea, sí está un poco relacionado a la ley de etiquetado, por ejemplo, que fue aprobada hace muy pocos días y hay ciertos legisladores que cuestionaban esa normativa. Claro. Entonces ahí hay un montón de cosas que tienen que ver, digamos, y es donde
ahí te das cuenta lo importante que tiene que ver con esto de la participación ciudadana, de involucrarse, y nosotros decimos de activar ante este tipo de cosas, digamos. Nosotros básicamente buscamos todo el tiempo estar como proactivos y que esté presente la agenda ambiental en Corrientes. Fue el propósito del primer día cuando armamos la organización. Nico, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvimos hablando con Nicolás Duarte de Correntinos por el Cambio Climático. ¿Cuáles son los desafíos cuando hablamos de esa gran consigna de frenar el calentamiento global? ¿Cómo lo traemos a nuestro territorio? El tiempo de elecciones en la provincia de Corrientes continúa. El 14 de noviembre se van a elegir senadores nacionales y diputados nacionales que van a representar a la provincia. Senadora Ana Claudia Almirón es obviamente actual senadora, va por su reelección en lo que es el Frente de Todos. Ana Claudia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir a conversar. Bueno, últimos días ya de campaña de un año larguísimo electoralmente hablando, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan? Bien, la verdad es que estamos recorriendo, después de que se flexibilizó un poco la pandemia, podemos salir a recorrer, ¿no? Y visitar cada punto de nuestra provincia y sobre todo el contacto con los ciudadanos. Pudimos hacer muchas caminatas. Bueno, estamos recorriendo todas las localidades, principalmente las 15 comunas que vamos a disputar intendente, intendenta, que para nosotros es importante el territorio ahí y el trabajo que vienen haciendo ya nuestros intendentes. Bueno, en eso estamos acompañando y luego visitando el resto de las localidades también, ¿no? ¿Cómo ven esa ciudad donde se va a votar, donde se va a elegir intendente, viceintendente y concejales? ¿Cómo ve el panorama político en líneas generales, no sin preguntarle particularmente en cada una? Bueno, principalmente con un calor político, ¿no? En esas 15 comunas es donde más se siente la campaña. De hecho, los intendentes están jugando un rol muy importante, caminando el territorio, acompañando, visibilizando la gestión. Hay algo, Carlos, que nos pasó a nosotros, es la no visibilización de cada uno de los recursos nacionales, que es muchísimo y muy importante en nuestra provincia de Corrientes. La verdad es que hay un montón de obras, de recursos y de programas que se están aplicando, no solamente en estos 15 municipios que van a disputar intendencia, sino en el resto de la provincia. Bueno, hoy leía una nota que la provincia ha sido una de las más mimadas respecto de la recepción de ATNs, ¿no? Algo que es discrecional para el gobierno nacional. Nuestra provincia es una de las que más recibió en pandemia. A nosotros nos enorgullece porque queremos trabajar con un criterio. Pero habló federal. de que no se ha visibilizado ese apoyo y esa ayuda de nación. ¿A qué cree usted que obedece eso? Creo un poco, bueno, nosotros como legisladores somos un poco los transmisores de que esa gestión se vea en el territorio. La comunicación también uno tiene que hacer un mea culpa de la falta de visibilización en ese sentido. Bueno, lo estamos trabajando con el gobierno nacional también y bueno, yendo a cada casa de cada vecino y trabajando codo a codo con nuestros intendentes, nuestros municipios, es donde mostramos que esa gestión está presente. Senadora, una de las cosas que se leía de las elecciones del 29 y del 12 también era que la gente se sentía muy despegada de la clase política, ¿no? Estaban discutiendo una cosa la sociedad y otra cosa los políticos. ¿Cómo acercan esos universos cuando están en esas recorridas? ¿Cuáles son los temas que conversan ahí? Bueno, a mí particularmente después del 12 de septiembre, ¿no? Me pasó algo. Nosotros encontramos una situación económica, política, bastante devastada, similares características de lo que pasó en el 2001, ¿no? Lo que pasó en el 2001 era la ciudadanía diciéndonos que se vayan todos. Bueno, yo siento que el 12 de septiembre es como que el mensaje fue, hagan algo. Cambien. Los votamos, los acompañamos, los seguimos acompañando. De hecho, siento que el electorado que no se presentó a las urnas es el mensaje, no voy a votar en contra tuyo, pero necesito un cambio. Claro. Y siento que lo escuchamos a nivel nacional, por eso se dieron los cambios de gabinete. Internamente también uno tiene que decir que las disidencias, las discrepancias son buenas siempre y cuando ayuden al crecimiento de nuestro proyecto político. Bueno, todo eso se está empezando a visibilizar, lo nota la ciudadanía en el cambio que podemos hacer nosotros de llegar a cada casa, preguntarles cómo están, cómo vieron todo el proceso de pandemia y cómo creen que podemos salir. Me parece que es el mejor mensaje que estamos llevando. Justamente ahora que dice cambio de gabinete, el lunes estuvo visitando la provincia el ministro de Ciencia, el flamante ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y él decía, bueno, los legisladores ahora están discutiendo algo que es muy importante, como es la transición energética, del modelo energético. ¿Cómo se traduce eso que sucede en el Congreso de la Nación al día a día de la gente cuando
vienen a hablar? Porque digo, muchas veces uno dice, estamos votando para legisladores nacionales que, ¿qué hacen en definitiva, no? A mí me parece muy importante eso. Yo siempre digo, con lenguaje coloquial, contarle a cada vecino, a cada vecina, que cuando nosotros levantamos la mano, votamos positivo o negativo, estamos decidiendo su vida cotidiana, ¿no? Si va a haber mayor o menor trabajo, si va a haber mayor o menores recursos en cada una de nuestras familias. Vos hablabas de el ministro de Ciencia. Ahí nosotros aprobamos una ley de financiamiento muy importante y que viene trabajando hoy con las universidades, particularmente con la Universidad de Corrientes y Chaco, una universidad que vienen todos nuestros pibes y nuestras pibas de nuestra provincia. Yo me recibí en la Universidad Nacional del Nordeste y me parece importante el fortalecimiento de cada una de nuestras universidades en recursos, en proyectos, algo que nos faltaba y por lo cual muchas veces se tienen que ir de nuestras provincias. Tenemos chicos que se van a estudiar a Buenos Aires porque no encuentran oportunidades acá. Si lo deciden hacer porque creen conveniente para mejorar y formarse de otra manera o hay una opción de trabajo en otros lados, la verdad es que eso es importante. El problema es cuando se tienen que ir porque acá no encontraron oportunidades. Lo mismo en lo laboral, ¿no? Fortalecer eso a mí me parece importante. Senadora, preguntarle por algunas definiciones del gobernador Gustavo Valdés, ¿no? De hecho, ha endurecido el discurso con respecto al gobierno nacional, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, entre otras cuestiones, dijeron que iban a poner al país de pie y ahora está de rodillas como nunca antes había estado. Se ha quejado del presupuesto 2022, diciendo que a Corrientes le han recortado recursos, que le han dado el 80% más a Santa Cruz y que le han recortado a Corrientes. ¿Qué es lo que opina con respecto a eso? ¿Qué respuesta tiene hoy la senadora Almirón a esta posición que está teniendo el gobernador Gustavo Valdés? Me parece un discurso demagógico y de campaña, ¿no? Porque a contrario sensu de lo que él dice, nosotros vemos que los recursos se vuelcan en Corrientes, principalmente en cada familia, en cada correntino y cada correntina. Hoy, recién lo mencionaba, vimos una nota del Diario de la Nación. No podemos decir que el Diario de la Nación es kirchnerista, ni peronista, ni aliado al gobierno, y decir que Corrientes fue una de las provincias más mimadas respecto del ATN, recursos que son discrecionales por parte del gobierno nacional. A nosotros nos enorgullece seguir en ese camino y mostrar que los recursos llegan a Corrientes. Ayer estuve en Goya, estuve visitando y la verdad es que veía cartelería de Colonia Carolina recibiendo recursos para obras de Nación. Lo veía en Goya también, 2 cartelerías respecto de obras para cada uno de los goyanos y las goyanas. La costanera de Corrientes que se está haciendo con fondos nacionales también. A mí me enorgullece la autovía Ruta 12 asentada en Corrientes Capital, también con recursos nacionales. Bueno, eso nos enorgullece a nosotros porque sabemos que fortalece al correntino y a la correntina principalmente. ¿Y qué piensa entonces de lo de Valdés? ¿Que es netamente electoral? Es netamente electoral. Me parece que él hace un discurso en provincia de Buenos Aires y cuando llega a Corrientes hace otro, pensando quizás en más adelante, ¿no? Pero hoy principalmente yo creo que todo lo que él dice es lo contrario de lo que hace Nación. ¿Y esto puede dificultar las relaciones Nación-Provincia? No, yo creo que nuestro gobierno nacional sabe hacia qué rumbo vamos hacia una Argentina productiva, generadora de trabajo, y cuando nos quieren hacer ver a nosotros lejos del empresariado, decirle a los empresarios que nosotros vamos a trabajar de la mano del empresario que produce y genera empleo acá en Argentina y no que se la fuga al exterior. De la mano de ese empresariado es el que vamos a trabajar codo a codo. Y justamente está hablando de la oposición, de los empresarios, y aparece ahí en la fotografía del 15 de noviembre, ¿no? Muchos están diciendo, bueno, después de las elecciones hay que convocar a un gran consenso que permita seguir adelante con la construcción del país, que permita a este gobierno llegar a su plazo. ¿Cómo ve ese futuro? Bueno, vos recién mencionabas lo del ministro de Ciencia. Y yo creo que hay puntos claves en los cuales oposición, oficialismo, y todo el arco político tendríamos que trabajar en conjunto. Bueno, yo recuerdo la ley de vacunas, una ley que pasó por el Congreso, sin embargo la oposición la votó en contra. Una ley que debería ser para favorecer en un momento complejo de nuestra Argentina y permitir que nuestro gobierno realice los múltiples convenios que realizó con las farmacéuticas. Me tocó a mí ser miembro informante de esa ley, la votaron en contra los miembros de la oposición y son puntos que nos deberían unir en un momento tan complejo. Ciencia y tecnología, me parece que más allá de lo electoral, es algo que nos tiene que quedar porque tiene que fortalecer a nuestros pequeños productores. Corrientes no es una provincia industrializada, necesitamos la ayuda de científicos en nuestra provincia y necesitamos que correntinos se formen en nuestras filas en las universidades para volcarlo en la producción. Y el consenso político que se requiere para eso, porque
más allá de las leyes puntuales, el país, digamos, está en una situación política y social y económica delicada. ¿Cómo se construye los acuerdos para que, o ustedes creen que la oposición va a venir por todo en realidad? Yo creo que sí, lo están demostrando. De hecho, cómo cambió el giro, digo, desde el ámbito que a mí me toca, desde el Senado de la Nación. Cuando nosotros empezamos en la pandemia, nuestro presidente convocó a las 24 jurisdicciones, se trabajó en un ámbito de consenso con las 24 jurisdicciones, inmediatamente empezó a haber clima electoral y ni siquiera acompañaban normas como la ley de vacunas, y me parece que eso no está ¿Ahora bueno para el significa ciudadano? que la oposición, como te preguntaba Gaby, venga por todo? Yo creo que ellos hoy van a apostar a tener mayorías en ambas cámaras, y nosotros queremos tener mayorías en ambas cámaras para seguir profundizando los cambios. Pero cuando decimos vienen por todo, ¿peligro la gobernabilidad? No, yo creo que no. Yo Esperemos que no. entrevistaba a Patricia Burri y me decía que no, que la gobernabilidad no estaba en juego. Que el oficialismo tiene que resolver primero sus problemas internos y demás, para después convocarlos a tratar de ver qué es lo que se puede hacer. El problema es que la oposición está acostumbrada a manejarse por DNU, a manejarse por fuera de las reglas normales de la democracia. Y nosotros no, nosotros creemos que las decisiones deben pasar por la caja de resonancia de la ciudadanía, que es el Congreso. Entonces, cada definición que va tomando nuestro presidente pasa por el Congreso y nosotros avalamos esa normativa representando a las provincias y representando a los ciudadanos. Nosotros no nombramos 2 jueces de la Corte por DNU. Y la verdad es que queremos seguir en ese camino. Y sí, pero siguiendo un poco la pregunta de Gaby, digo, el 15 de noviembre, ¿qué le dice a los ciudadanos? ¿Qué es lo que puede pasar en este país? Nosotros vamos la gente está preocupada, ¿no? Yo creo que después del 15 de noviembre, si nosotros no tenemos mayoría, se complejiza las definiciones que va a llevar adelante nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, claramente. Vamos a seguir en el mismo camino, no vamos a cambiar de idea. Nosotros creemos, como decíamos en el 2019, poner esa Argentina de pie con generación de empleo. Bueno, el mensaje que dio nuestro presidente ahora, también en el G20, sobre una deuda que nos está pisando la cabeza y que no la contrajo nuestro gobierno, ¿no? Bueno, vamos a seguir tomando esas definiciones con una definición clara que dio nuestro presidente y que nosotros la compartimos. Vamos a pagar la deuda no poniendo de rodilla a la Argentina y mucho menos hambreando a nuestro pueblo argentino. Esos conceptos nosotros los tenemos clarísimos como espacio, como frente, y vamos a seguir defendiendo más allá de la composición de las cámaras. ¿Se complejiza las definiciones? Sí, se complejiza muchísimo. Preguntarle por el tema del subsidio a las provincias del norte, ¿no? El subsidio energético, así como se aprobó para el sur, el tema del subsidio del gas natural. ¿Se va a avanzar en el proyecto que está en el Senado? ¿Qué es lo que piensa? ¿Se puede sancionar ya este año? ¿Habrá que esperar el próximo año? Bueno, es un pedido que lo estamos haciendo principalmente, es el proyecto de zonas cálidas, claro, que acompañamos del senador Cuader, y nosotros de hecho en las negociaciones con el resto de las provincias de zonas frías lo pedíamos. Creemos urgente y necesario. Bueno, las altas temperaturas que estamos teniendo exigen tener una diferenciación tarifaria para nuestro norte, ¿no? Bueno, estamos, ni bien pase el 14, seguimos trabajando en comisiones y lo vamos a pedir para que se sancione antes del 10 de diciembre. O sea, ¿nos promete que va a ser este año? Sí, por supuesto, nosotros lo estamos pidiendo en las comisiones ya. Por último, por lo menos de mi parte, hubo una serie de leyes como la ley de etiquetado frontal que genera una situación bastante rara porque todos decían estar a favor, sin embargo después cada uno ponía peso en diferentes lugares. ¿Cuáles son los debates que considera usted van a ser los más importantes en el Congreso de aquí a fin de año? Bueno, otra ley de etiquetado frontal, hablamos de soberanía alimentaria cuando estamos hablando no solamente de la rotulación que tienen que tener nuestros alimentos y saber qué consumimos, porque en definitiva termina siendo eso, la ley de etiquetado frontal. Hoy tampoco tuvo el acompañamiento, por lo menos de todo el arco político opositor. Hay debates que se vienen para este Congreso. En lo que resta, uno tiene que ver con el presupuesto. Claro. ¿Qué cantidad de obras y qué cantidad de recursos vamos a aplicar a nuestra provincia de Corrientes? Lo estamos trabajando directamente ya con diputados. Nosotros en estas semanas vamos a presentar, yo como senadora, a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con quienes trabajamos en conjunto, para que cuando ya venga
al Senado venga cocinado, como Claro. diríamos nosotros, para que no haya nuevamente modificaciones. Un presupuesto que creo que tiene que ser importante. En el último nosotros tuvimos un 113% de más obras, mayores recursos para Corrientes. Esperemos que ese presupuesto se amplíe, así lo estamos pidiendo y trabajando también. ¿Qué responde cuando el gobernador se queja de que en el presupuesto 2022 Corrientes va a ser discriminada? La verdad es que a mí me preocupa como gobernador también, ¿no? Porque el mismo presupuesto que estoy mencionando, que tenía 113% de mayores recursos en obras al presupuesto 2019, cuando era su gobierno y él apoyaba a Mauricio Macri, lo votaron en contra los legisladores que responden a su mismo sector político. Cuando teníamos un presupuesto que era que mejoraba directamente para los correntinos y las correntinas. Bueno, en esas cosas nos tendríamos que poner de acuerdo entre gobernador y legisladores, ¿no? Y dejar de chicanas políticas que no conducen a nada, porque después va a Buenos Aires, se saca una foto con Mansur y lo dice que es buena la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Y viene a Corrientes y da otro discurso totalmente contradictorio. Terminamos confundiendo al electorado correntino principalmente. Senadora, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme. La senadora Ana Claudia Almirón, esta semana en Final Abierto, va por su reelección el próximo 14 de noviembre.